Aliento voy a hablar en, en estos minutos que nos queda antes del servicio principal. Sabemos que hay muchos que se fueron de vacaciones, sabemos que hay otros que están enfermos, sabemos que hay otros que se van a quedar con la familia. Entonces, los que estamos, vamos a compartir este texto, derribando el obstáculo del desaliento en Génesis. Génesis, capítulo 37, habla de Jacob. Dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos. Acá hay algo que es importante entender. Cuando dice rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. Claro, ya estamos hablando de una persona que está desanimada, desalentada, y guardó luto. ¿Pero por qué? Por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Bueno, ahí estará un texto que nos habla de un hombre con corazón sensible, después de perder a su hijo, dice que derrama cilicio, puso cilicio sobre sus lomos, es una característica peculiar de una persona que está en luto. Guardó luto por su hijo muchos días. Ahora, yo no sé si un cristiano que tiene fe en Jesús puede desanimarse. Yo creo que sí. Todos tenemos esos altos y bajos de pasar etapas de desánimo. Como yo le estoy diciendo, en estas épocas donde muchos celebran con gozo y alegría lo que ellos dicen la Navidad, no a Jesús, pero la Navidad, hay otros que pasan tiempos tristes. Y por lo general, yo no sé si usted ha notado, que es una época donde ocurren muchos accidentes y personas que pierden la vida cerca de una Navidad o cerca del Año Nuevo. Y eso es, yo creo que una persona que le pasa eso en la familia es algo de no olvidarse nunca. Y no creo que le queden muchas ganas de festejar Navidad. Entonces un cristiano que vive por fe puede desalentarse. ¿Qué es un desaliento? Como vemos acá en el caso de Jacob. Es un decaimiento del ánimo. Diríamos nosotros, si hablamos en el caso de las mujeres, puede ser un contexto hormonal. Las mujeres tienen ese estado hormonal. Pero esto no se habla de algo hormonal. Esto se habla de un ánimo que en cierta época de nuestra vida cae y nos desanimamos, nos quitan las fuerzas, nos quitan las ganas de hacer algo, tenemos pensado hacer cosas, pero no queremos hacerlas, porque vienen a nuestra memoria ciertas cosas del pasado, y en este caso, en el caso de Jacob, dice que guardó luto por la muerte de su hijo José, pensando que él había sido despedazado, no tenía noticia José de dónde había ido su hijo, lo habían vendido, ¿se acuerdan los hermanos? Y Jacob no sabía dónde José estaba, a él estaba pensando que había terminado despedazado. Y en las escrituras hebreas la palabra usada para describir la esfera de los muertos es el Seol, que significa el lugar de los muertos o el lugar de las almas o de los espíritus difuntos, Seol. Pero la palabra griega en el Nuevo Testamento que se utiliza en el caso del infierno es el Hades, que también se refiere al lugar de los muertos. Pero la palabra griega en el Genes o el Gena también se utiliza como infierno en el Nuevo Testamento y se deriva de la palabra hebrea himnón. O sea, o uno va al cielo o uno va al infierno, de acuerdo a la palabra de Dios, ese es el destino. Ahora, nosotros aprendimos después de muchos años a no mandar a nadie al infierno, porque siempre la última palabra la tiene Dios. Ahora, somos predispuestos a condenar nosotros. Mira, esta persona nunca fue salvo, se murió, yo sé que no está en el cielo, sé que está en el infierno. Tenemos que entender que la palabra de Dios dice que el espíritu vuelve a Dios, cualquier espíritu vuelve a Dios. Y eso es muy importante entenderlo. Y la persona está durmiendo. Entonces yo dejo ahora, y he aprendido después de mucho tiempo, porque al principio como cristiano uno tiene la tendencia,
se inclina a juzgar a una persona por sus frutos. Y decimos, esta persona no es salva, no fue salva, no aceptó a Jesús, murió y ahora está en el infierno. Y pensamos que está en el infierno quemándose. Entonces, no es bueno tocar esos. Las almas de los incrédulos, mientras esperan la resurrección final y sentencia en el juicio del gran trono blanco, sabemos que ahí va a ser las almas donde todos van a estar a resucitar para el juicio final. Ahora la pregunta que yo quiero hacerles, ¿acaso la muerte de un hijo puede producir desaliento en la vida de los padres? Yo me imagino que sí, ¿no? Yo no sé si produce tanto desaliento la muerte de un esposo o de la esposa como la de los hijos. Yo pienso que la muerte de los hijos produce más desaliento en el cristiano. Puede ser un buen cristiano. Años atrás, en la primera iglesia donde nosotros nacimos, en el año 79-80, ocurrió una tragedia y había 2 pastores en esa iglesia y ocurrió una tragedia grande en un licor. Uno de los hijos del pastor, de uno de los pastores, tenía 18 años, trabajaba en el licor y entró un morenito a robar. Y no sé si se resistió o no el chico, pero le pegó un tiro y lo mató. Mató al hijo del pastor. Y claro, fue en la iglesia, fue un golpe, eso muy fuerte, ¿verdad? Algunos juzgaron el contexto de cómo puede ser que el hijo del pastor trabajaba en un licor donde se vende licor, pero ahí trabajaba y ahí murió, 18 años. El pastor, el padre, fue a visitar, porque lo agarraron al asesino en la cárcel, fue a la cárcel a visitar al asesino del hijo, cara a cara. Y le dijo, te doy gracias, porque le adelantaste el camino a mi hijo. Se fue antes de lo esperado. Y esa persona en la cárcel se convirtió. Después hicieron un servicio recordatorio en la iglesia, estaba llena la iglesia, 2000 personas. Y el padre, el pastor, dio el testimonio y la gente llorando todos. ¿Cómo puede ser que él va a la cárcel a orar por el asesino de su hijo y a darle gracias? Claro, este era un pastor, si ustedes lo veían, un pastor fuera de serie, un carácter tremendo, un hombre de Dios, eh, crecido, maduro, pero igual, ¿usted cree que no lloró la pérdida de su hijo? ¿Usted cree que en el fondo, humanamente hablando, lo aceptó? Difícil. Pero ¿cuáles son las implicancias de una pérdida de un hijo? Trae consecuencias en la vida de una persona, de un cristiano, así como la propia muerte resulta inconcebible y es propuesta quizás hasta un futuro indefinido, tanto más se refuerza en el caso de la muerte de un hijo, porque se hace más evidente en una persona y trae rasgos eso. Ahora, un padre dijo, no me reconozco viviendo sin él, no soy yo. Eso lo dijo un padre, no una madre. Desde que mi hijo murió, yo ya no soy yo. No me puedo reconocer, no puedo entender quién soy. Ahora, hay muertes que constituyen un acontecimiento quizás que no se entiende porque marcan algo que es absolutamente novedoso en una persona, en una familia, en unos padres. En el caso de esta madre que dijo, la madre esta vez, la muerte de mi padre fue muy dolorosa, pero la de mi hijo marcó un antes y un después. ¿Se muere la madre? Sí, sabemos que los padres van primero, pero dice, la muerte de mi hijo
fue un antes y un después. ¿Qué quiso decir esta mujer con eso? Un antes y un después. Estando ella en el medio, un antes y un después. Tener al hijo y de golpe no tenerlo. O sea que el peor caso que ocurre, pues estamos hablando de obstáculos del desaliento, la peor cosa que le ocurre a un papá y a una mamá cuando pierde un hijo es un espíritu de culpa. Acuérdense que la iglesia tradicional nos enseñó a nosotros, yo nací, fui monaguillo, y una de las cosas la primera cosa que nos enseñan en el catolicismo es la mía culpa. Y es en latín, la mía culpa, la mía culpa, la mía grandísima culpa. Entonces, los padres que pierden un hijo, en cierta manera, se sienten culpables. Culpables de decir, no lo cuidé, no lo guié, no le di buena instrucción de niño, no le di buen alimento. No sé, aunque quizás no sean culpables, se sienten con esa culpabilidad. Mi hijo murió por mi culpa. Y esa manifestación de los sentimientos de culpa es la sensación de haberle fallado a un hijo. Yo le fallé. Nos pasa a nosotros, mi esposa y yo tenemos 2 hijos varones y ciertas decisiones que uno va tomando durante la vida de nuestros hijos que van creciendo, que se casan, que tienen hijos, que nos hacen abuelos, empezamos a remontar la historia y vemos la película, el movie, y con la pastora muchas veces decimos, tendríamos que haber hecho otra cosa, y están vivos todavía. Pero nos miramos y dijimos, esto no lo hicimos bien, tendríamos que haber hecho esto. Ahora, mientras hay vida hay esperanza, pero cuando está muerto el hijo, viene ese espíritu de culpa a uno y viene y dice, tendría que haber hecho esto, pero no lo hice. Entonces uno se siente fracasado como padre. La peor cosa en un matrimonio es mirarse uno al otro y decir, por tu culpa murió mi hijo. Años atrás, muchos años atrás, en el año 86 más o menos, compramos una casa en Burbank y tenía jacuzzi, la casa, sauna, jacuzzi. Y nuestro hijo tenía 15 años y medio, el mayor, y había sacado su licencia. Y yo soy una persona, siempre lo fui así, que nunca le hubiese dado a manejar a nuestros hijos el carro hasta que cumpliera 18 años por lo menos, y no 21. Pero bueno, acá en este país 15 años y medio, sacan la licencia, no pueden manejar solo y tienen que manejar con un acompañante, con el padre, la madre o alguien que tenga licencia. Y la pastora no estaba, era un sábado, ella trabajaba en el beauty salon, no estaba en la casa, y estábamos arreglando el jacuzzi, estaban mis 2 hijos ahí, ya estaba yo arreglando el jacuzzi, cambiándole el agua, echándole el cloro, y no había cloro, se había acabado el cloro. Y, y yo estaba así medio sucio, y mi hijo, entusiasmado en manejar un carro, imagínense usted, en aquel tiempo teníamos un carro del año, y me dice, papá, déjame ir a mí a comprar cloro. Total estábamos en Burbank, en la Verdugo de acá, hasta la Glenox, que podía ser 5 blocks. Dice, déjame ir a mí. Y yo lo miré, no estaba la pastora, y por eso cuando uno toma una decisión con los hijos, referente a los hijos, dice la Biblia que los 2 tienen que estar de acuerdo. Porque si los 2 no están de acuerdo y pasa algo, el que se lleva la peor parte es el que tomó la decisión. Y yo me vi entre la espada y la pared y tomé una decisión equivocada de mandarlo a él. Digo, está bien, solo. Era incorrecto, era ilegal,
Pero no había nadie en la calle, era un sábado tranquilo. Uno siempre piensa el lado positivo, son 5 blocks. Eh, y él fue. Y no sé por qué razón cruzó la Glenox y la Verdugo ahí. Y un carro venía a todo lo que da en semáforo en rojo. Pasó él y le pegó. Le pegó al carro donde venía el chico. Empezó a dar trompos así. Quedó destrozado el carro. El chico quedó asustado. No le pasó nada, aparentemente no le pasó nada. Después empezó a tener dolor en el cuello, dolor en la espalda. Cuando fui, estaba sentado ahí en la esquina, el carro todo destrozado, la policía, las ambulancias. Y yo en ese momento dije, "Buah, ahí está, ¿no? Se salvó de milagro. ¿Qué hubiese pasado si hubiese muerto?" Yo creo que ah, la pastora no me lo hubiese perdonado. Creo que hasta estaríamos divorciados, por decirlo en un extremo. Eh, claro, yo aprendí una lección, pero fue una lección muy dura. Entonces, la manifestación de esos sentimientos de culpa es la sensación de haberles fallado a los hijos, quizás haberlos desamparados, no haberlos cuidado, y uno se siente fracasado como padre por decisiones que uno ha tomado. Haber sobrevivido a un hijo es sentido a veces como falta de amor parental, dejar de penar, es sentido como falta de lealtad, traición, abandono a ese hijo muerto, pero ya es too late. En el caso que estamos hablando de Jacob, José, fue el 11º hijo de los 12 que tuvo Jacob y fue a su vez ancestro de Efraín y Manasés, de acuerdo a la Biblia. Y la madre de José fue Raquel. Ahora dice la palabra que Jacob lo amaba más que a sus otros hijos. Bueno, ahí vemos otro error de un padre o de una madre que inconscientemente, pero a la vista de muchos otros, se inclina más por un hijo que por otro y se nota eso. Aunque los padres decimos nosotros, no, yo amo a los dos iguales. Eso es mentira. No es la realidad. Lo decimos, tratamos de mostrarlo, pero siempre un padre se inclina más por el hijo. Hay dos formas de ver las cosas. La madre se inclina más por el hijo más débil, pero el padre se inclina más por el varón, por ser práctico, se inclina más por el hijo que él puede usar, que es más inteligente, que es más capaz. Por lo general, el primogénito es el responsable de llevar las cargas del hogar. Entonces, la Biblia habla del primogénito. Entonces, si el primogénito es un muchacho, una joven capaz, por esa capacidad que tiene, el papá se va a inclinar y la mamá se va a inclinar siempre al más débil. Pero acá vemos que Jacob amaba más que sus otros hijos a José. ¿Y qué produjo eso? Produjo envidia. Porque la inclinación de un padre, a mí me ha pasado, tengo dos solos, y yo creo no haber demostrado en el sentido de faltarle el amor a uno y al otro mostrar, pero cuando tomé a mi hijo a trabajar en la empresa, al mayor, recién se había graduado del college, había terminado el college, y, y lo puse a trabajar, lo llamé para que venga a trabajar. Al otro hijo no lo llamé, no le dije al otro hijo, tú puedes venir. ¿Por qué hice esa diferencia? Yo me acuerdo. Porque los hijos son diferentes unos de otros, no son iguales. Y usted no va a poner en un lugar de responsabilidad, como era en aquel tiempo, al hijo que no tiene la inclinación de estar en ese lugar.
Usted siempre va a buscar al hijo capacitado. Y así fue. Y eso produce resentimiento en el otro hijo. ¿Por qué mi papá no a mí y a él? Envidia. Vemos en el caso del hijo pródigo lo que pasó, ¿verdad? Entonces, perder a un hijo que se ama causa desaliento. Y más en esta época navideña, cuando ocurren tragedias como esta. Todos los años yo escucho, se murió fulano, se murió sultano, se murió el hijo de tal. ¿Cuándo se murió? En Navidad. Ahora, la pregunta clave de una persona desalentada es el por qué. Porque nosotros en líneas generales tenemos la tendencia a preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué yo? Y es la pregunta que todos nos hacemos, mal hecha, pero la hacemos. ¿Por qué? Ahí está. Job, vemos algo ahí importante, en Job 3:20 dice, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega? Aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como agua. ¿Por qué el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía? No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Job, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Yo soy un hombre justo, diezmo, vengo a la iglesia, me sujeto al pastor, le hago así como general a sus órdenes, ¿verdad? Ahora, con esta queja y los profundos suspiros de Job, oímos resonar enseguida los puntos de interrogación que brotan de todas partes. El por qué. ¿Por qué me casé con este hombre? Me hubiese casado con este. Así hablando con la pastora en broma siempre. Eh, Ella aparentemente tuvo un pretendiente, que yo me enteré después. Ella dice que fue alguien que ella no quería saber nada ni nada, pero parece que tuvo un pretendiente. Y así hablando, yo le digo, ¿qué hubiese sido de tu vida si te hubieses casado con ese muchacho? No tuvo novio, el único. Tonto fui yo. Pero supuestamente un pretendiente del barrio. Y le digo, ¿qué hubiese pasado? No estarías en Estados Unidos. 2 hijos varones como Dios te los dio, no lo hubieses tenido. Un esposo hermoso, precioso como el que tienes, menos. Entonces, pero siempre uno se hace esas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué me casé contigo? Y el por qué, como dice Job, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Por qué? Que esperan la muerte y no les llega, al amargado no les llega. Se muere el feliz, el que se ganó el loto, pero el amargado no. Aunque la buscan más que tesoros, que se alegran de sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? Job se hacía esas preguntas, ¿pero por qué? Y a quien Dios ha encerrado. Decía Job, ¿por qué no me quedé muerto desde el seno paterno? ¿Por qué nací? ¿Por qué no me morí? En momentos de tragedia, en momentos difíciles en la vida de uno dice, ¿por qué yo no? ¿Por qué vine a este mundo? ¿Por qué no expiré al salir del vientre de mi madre? ¿Por qué me acogieron mis rodillas y me dieron a mamar 2 pechos? ¿Por qué? ¿No se hizo usted esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó a mí la pérdida de mi casa después del incendio? ¿Por qué Job dice, ¿por qué perdí todo? ¿Por qué no fue el vecino? ¿Vieron que a veces se incendia una casa y la otra no? Y la otra no. Esta. Y uno dice, ¿y por qué?
Entonces, ¿qué ocurre? El por qué, en momentos de desalientos y de noticias tristes y de pruebas difíciles, ¿qué hace el por qué? Porque esto es importante, acuérdese y grábeselo en la mente. El por qué te aleja de la fe. El por qué, cuando pasa algo, la peor cosa que podemos hacer nosotros es ¿por qué? Dos cosas, echarle la culpa a alguien y ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso nos hace perder la fe. Pero la diferencia del para qué, allí cambia. Mire, el por qué al para qué lo acerca a uno a Dios. Porque si nosotros decimos no se mueve una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios, hay un propósito que yo no lo entiendo, ¿eh? Cuando esté allá, si estoy allá, le voy a preguntar al Señor, ¿cuál fue el propósito que este niño de 3 años, 5 años en St. Jude, usted ve a los niños de 3, 4, 5, 6, 8 años con cáncer? Y hay hombres de 90 y 100 años que todavía juegan al fútbol, corren, y uno dice, no entiendo. Nunca lo vamos a entender, y menos aceptar. Entonces, viene el para qué, que cambia el por qué. Esta parte es la más difícil. Yo me doy cuenta, la esposa de un pastor, el pastor se murió a los 50 años, y la esposa esperó 10 años. La esposa había dicho esto, la conocemos nosotros. Conocemos dos casos, uno este y otro el otro, ahora le explico los dos. La esposa dijo, nunca me voy a casar. El marido se murió a los 50 años. Y dice, nunca me voy a casar. Esperó 10 años, pero después de 10 años apareció el nuevo varón, ¿verdad? Y se casó. Son felices ahora, pero pasaron 10 años. Ese es un caso. El otro caso es de otro pastor también, a los 50 años, inaugurado, pastor cuadrangular, inauguraron una iglesia, tenía doble piso para arriba, doble de esto de alto, y se inauguraba esa semana. Conocemos al pastor, fuimos a la facultad juntos, y estaba él y la esposa, era un viernes o un sábado, el domingo se inauguraba la iglesia nueva, si no era en Canogapar, en Simi Valley, por aquel lado. Y el pastor se le da por ir a limpiar la ventana de arriba, del segundo piso, con una escalera alta, y la esposa le sostuvo la escalera. 50 años. Todavía, yo a mi edad, no me animo todavía a subir a una escalera en segundo piso. Subo una escalera por acá, bueno, pero en segundo piso no voy, ni me arriesgo. Pero él tenía 50 años, a los 50 años todavía se siente uno joven. Y subió. Y él muy contento, muy feliz, porque se inauguraba la iglesia y él era el pastor. Y estaba limpiando el vidrio. Y yo no sé si se movió la escalera o si la esposa la movió, porque eso lo dejamos al criterio de usted y que usted lo piense y lo analice, porque a veces está el esposo ahí arriba y ella dice, esta es la oportunidad de mi vida. ¡Tra! Bueno, el punto está que el pobre pastor se cayó de cabeza y se desnucó delante de la esposa. Ahora escuche, está la esposa y el esposo como pastores. Y eso es lo que usted tiene que empezar a atar cabos. Se muere el esposo, al año ella se casa con uno de la congregación. No pasó ni un año. Es como si yo me voy hoy y usted ven a la pastora al año con otro pastor acá.
Bueno, ustedes van a estar contentos, yo no, pero ustedes van a estar contentos. No pasó un año. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se cayó o movió la escalera? Entonces, ahí viene, ¿pero por qué? No, espérate. ¿Para qué? Se tenía que ir este para que venga el suplente. Usted no está entendiendo el mensaje, ¿verdad? No lo está entendiendo. Mateo dice algo. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Aunque ella haya movido, él se tenía que caer igual. Se tenía que caer. Ahora, Job pasó por pruebas difíciles, pero en vez de preguntarse por qué le pasaron esas cosas, porque usted piense un poquito, cuando nos analizamos a nosotros mismos, siempre vemos a otros peor que uno. Y cuando nos pasa a nosotros decimos, soy un ángel, ¿y por qué a mí me pasó esto? Y eso le pasó a Job. Él pasó por pruebas difíciles, pero en vez de preguntarse ¿para qué? Él tenía que haber dicho, en vez de preguntarse por qué, él tenía que haber dicho, ¿para qué? Se incendió mi casa, perdí mis bienes. Y son dos preguntas similares en forma, apenas una A hace la diferencia. ¿Por qué y para qué? Sin embargo, disparan procesos mentales muy diferentes ya que apuntan en direcciones opuestas. La pregunta ¿por qué? Lleva tu mente hacia atrás. Como dije antes, ¿por qué me casé con este imbécil? ¿Por qué me casé con este ignorante? ¿Por qué me casé con este que ronca que no me deja dormir? No lo aguanto más. Entonces el por qué nos lleva allá. Tenía 3 candidatos, justo escogí al más imbécil. Es una pregunta que tiende a ponerte en un espacio quizás racional, empiezas a racionar, por encontrar las causas. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué la pregunta? Tú estás vivo y tu mente empieza, ¿por qué hace muchos años papá y mamá una noche, o quién sabe si hasta fue de día la cosa, hicieron el amor y yo nací? ¿Te has puesto a pensar eso? Es como el loro. Le cuento un chiste porque así usted se ríe en esta Navidad. Un matrimonio tenía un loro, lindo, hablaba, parlanchín. Y usted sabe que a los loros en una jaula, usted lo tiene que, de noche, lo cubre para que duerma, porque si no, hasta la noche. Y los loros miran todo, observan. Y cuando un matrimonio habla, esos loros aprenden a hablar. Si gritan, aprenden a gritar, si se enojan, aprenden a hablar enojados. Los loros son así. Entonces un día el matrimonio se iba a trabajar, destapaban al loro y lo dejaban en la jaula destapado, y el loro contento, todo ahí. Todos los días hacían eso, era una rutina, pero ese matrimonio un día se fueron a trabajar
se llamaron a las 10 de la mañana y se querían ver esos días que todo está bien y anda todo bien. No sé qué día es ese, pero bueno, hay un día. Y ella le dijo, bueno, ¿por qué no te vienes, mi amor? Vente a casa y vamos a tomar un té juntos. Y se fueron a la casa los dos, eran como las 10, 11 de la mañana, todos bien contentos, bien enamorados los dos y bien listos para tomarse el té. Y dice, espérate, vamos a tapar al loro, la jaula. Y van y, sí, porque no querían que el loro viera. Y entonces después lo tapan al loro y el loro dice, qué rápido que se hizo de noche, dijo el loro. Claro, se habían ido a las 7 a trabajar, destapan al loro, la jaula, a las 10 vuelven y lo tapan, dice el loro. Qué rápido que se hizo de noche. Qué bárbaro. Entonces el porqué te lleva por un camino de justificaciones que concluyen en el fenómeno por el que estás preguntando. En otras palabras, el porqué busca lo que precede y por tanto produce la condición en esa cuestión. Le voy a preguntar a Belina, a ver. ¿Por qué no preferiste quedarte en la otra iglesia y te viniste a esta? No me contestes. Eso era un ejemplo. ¿Por qué? Eso era un ejemplo, no me contestes. No me vas a decir algo, una barbaridad por salirte del apuro. Porque el por qué, si me contestás, te va a dar motivo a una justificación. Me vas a dar una justificación. No me gustó el mensaje del pastor, la pastora estaba media, qué sé yo, cantaban mal ahí. O sea que ese por qué te va a dar un lugar a justificar. El por qué nos da lugar a justificar las cosas. Pero el para qué genera un proceso de pensamiento diferente. Eso lo digo yo, no lo vas a decir tú, pero había un propósito en tu vida. Entonces no es un por qué, es un para qué. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hay una gran diferencia o no? Sí. Entonces, ¿para qué genera ese proceso de pensamiento totalmente diferente? Porque apunta hacia un futuro. De acá vengo, acá estoy, pero para allá voy. Y uno que en vez de buscar encontrar justificaciones, despierta ahí la creación de, tiene un sentido eso. ¿Para qué uno está vivo? ¿Por qué uno se murió? ¿O para qué se fue con el Señor? La respuesta al por qué apunta a las causas, muchas veces externas, que traen en ese momento. ¿Y para qué te ponen un espacio creativo que espera por un propósito, una razón? Hay algo, hay un motivo. Ayer estábamos hablando en la reunión que tuvimos después de las góndolas en la mesa. Una hermana dice, yo me puse a llorar cuando llegué a la iglesia y la vi tan vacía. Y dice, yo cuando me salí de la... Era Gedeón en aquel tiempo, ahora es Majestad, pero cuando me salí de Majestad la iglesia estaba llena. Y cuando llegué y volví a visitarlos, vi la iglesia vacía y me puse a llorar. Y no entendía, pero había un porqué, había un para qué. No sé si me está entendiendo. La pregunta es, ¿por qué vas a trabajar? Hay un para qué, ¿no? ¿O es un por qué? ¿Por qué tienes que producir dinero para comer? ¿Por qué no te puedes dar el lujo de quedarte sin trabajo? El que no trabaje, que no coma, dice la palabra. Incluso puedes decir, ¿por qué lo haces? Porque me gusta ir a trabajar. ¿Para qué vas a trabajar? Para aprender a dar lo mejor de uno.
Si tú te fastidia el trabajo y vas a un lugar y lo haces de mal gusto, no vayas. Pero si hay un para qué, te sientes bien. Estás dando lo mejor tuyo en ese lugar. Y el por qué es fácil de responder, basta con mirar atrás y encontrar las causas y esas justificaciones que vienen. El por qué puede carecer de significado y de emoción, y el para qué requiere de tu creatividad y de la deliberada asignación de un significado. Ahora entiendo para qué. Creo que a todos nos pasa eso, creo que a todos nos pasa, yo no entiendo todavía cómo es que Dios me tiene acá por 27 años. Llegué acá en pañales, la pastora me cambiaba los pañales y todavía estoy acá. La hermana Elena está acá conmigo, el hermano Velázquez está acá desde un inicio. Y mire, hermana, cómo estamos ahora ya. Y nos preguntamos, ¿y usted vio el desfile que hubo acá? Yo calculo que acá desfilaron, desde que llegamos, fácil, 500, 600 personas. Desfilaron, entraron, salían. Ayer estábamos hablando casualmente, recordando esos tiempos, y fue triste porque la gran mayoría de los hijos de los que estaban en esta iglesia, enojados con nosotros por la forma de instruirlos, están en el mundo, perdidos, perdidos. Triste, ¿no? Entonces, vamos a avanzar y a terminar, porque quiero terminar en la hora. Debemos superar esa etapa de desaliento. ¿Cómo la superamos? Éxodo. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El profeta Elías, si usted lee la historia del profeta Elías, un hombre de Dios, en un momento de desaliento se escondió detrás de un enebro por miedo a Jezabel que lo matara. Le pasó a Adán, cuando Adán y Eva cayeron de la gracia, se escondían de Dios. El profeta Jeremías nos habla de parte de Dios, de la necesidad de clamar a Dios. Clama a mí, yo te responderé. En un momento de desaliento viene ese gemido, clamar a Dios. En el caso del pueblo de Dios en el desierto, estaban desalentados, desanimados. Tenían un líder, pero ellos querían comer y no tenían alimento. En el capítulo 3 de Éxodo, Dios le dio a Moisés el clamor de los hijos, le dijo a Moisés, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y luego le dice al mismo Moisés, ve que los sacaré de ese estado en el cual están. Moisés le tenía que decir al pueblo, no estén desalentados. Dios nos dio el maná, pero ellos no estaban conformes con el maná. Querían comer, querían los pepinos, querían los puerros, querían todo lo que tenían en Egipto. Así es el pueblo. Y un líder tiene que animar al pueblo. La pregunta es, yo quiero animarlos a ustedes, pero la pregunta es, ¿ustedes a mí me animan? Y usted me dirá, pastor, pero ¿cómo quiere que yo lo anime a usted? No faltando a los servicios. Usted me anima. Cuando llegamos con la pastora hoy, antes de llegar, yo le dije a la pastora, hoy a la mañana predico yo, seguro que el hermano Gerino y la hermana Belina y la hermana Ramona, porque vienen a orar, de la hermana Aguilar se fue de vacaciones, Felicita se fue de vacaciones, seguro que yo le voy a predicar a Belina y a la hermana Ramona, seguro, y al hermano Gerino. Después los demás estaba en duda de si ustedes iban a llegar. Perdone si me equivoqué. Y después le dije a la pastora, ¿y tú le vas a predicar a las 11? Me vas a predicar a mí nada más, porque los hermanos se van ahí todos de fiesta, es Navidad hoy.
Y yo cuando llego a la iglesia y veo las sillas vacías y que uno de ustedes no viene, ya me desanima. El solo hecho de que usted falte ya me desanima. Y usted me va a decir, pastor, pero ¿quiere decir que usted preparó el mensaje para mí? No. El restaurante que fuimos ayer, hermoso, lleno de gente. La pregunta es, ¿estaban celebrando Navidad? No, estaban. El bar estaba lleno, el restaurante lleno, comiendo. Y Dios le tuvo que decir al pueblo, dejen de quejarse, sigan caminando, háganle caso al líder. O sea que el proceso de clamar, clama a mí y responder, ya se había dado y lo único que ellos tenían que hacer era seguir caminando, pero estaban desconformes. Querían comer la comida que tenían en Egipto. Y estaban desanimados y Moisés tenía que animarlos. Entonces tenemos que clamar. Y hay una cosa importante cuando uno clama a Dios. Siempre que Dios responde a tu clamor, el diablo va a venir con más problemas aparentemente insolucionables. Cuando uno está más cerca de Dios y uno busca a Dios, más el diablo está enojado. Y te va a venir otra prueba que tú dices, ¿y ahora esta cómo la soluciono? Y volvemos de nuevo a decir, ¿y por qué? Nos olvidamos del para qué. Y decimos de nuevo, ¿y por qué? Otra vez, ¿verdad? Porque cuando viene el diablo, eso hace que nos desilusionemos. Y nos quita las ganas de seguir, que empecemos a dudar si realmente Dios está en ese contexto del por qué y el para qué. Y en segundo lugar, dos cosas importantes, aunque tú no veas la solución de clamar a Dios, si Dios ha respondido a tu clamor, Dios mismo te va a dar la salida a esa prueba. Solo clamando. Porque cuando uno clama a Dios y tiene dependencia de Dios, el diablo ya no va a estar ahí o vas a tratar de alejarlo. Estás poniendo la confianza en Dios. Y ya estás entendiendo que hay un para qué en tu vida. Ya no es un por qué, hay un para qué. Vamos a terminar entonces con este punto. Si has sentido quizás que Dios te ha dicho o has escuchado el clamor, empieza a marchar. ¿Cómo marchamos? A ver, Efesios, marchar confiando en Dios. Acá vemos algo importante. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Deuteronomio 1:21 dice, mira, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. A ver, vamos a escuchar esto. No sé quién es. Dios le bendiga. Sí, buenos días. Buenos días. Mire, estaba escuchando es como consejería, ¿no? Que estamos ahorita acaban el 5:40 para lo del matrimonio. Bueno, no sé cómo se llama el título, pero ahorita cuando prendí el radio lo escuché. ¿En qué le puedo ayudar, hermano? Soy el pastor. Quería saber a ver si podía obtener ¿cómo se dice? El mensaje de hoy. El mensaje de hoy, o dice que también parece que vienen ocho, Una serie completa. una serie, perdón, gracias por la ayuda, hija. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Yo soy Margarito Antonio Hernández. Hermano, lo llamo en 10 minutos. Porque Mire, está bien, mire, ahorita voy a entrar a la tienda roja a agarrar algo y en unos 15, 20 minutos salgo, si cree que es posible. yo le hablo. Gracias. A usted, bendiciones. Margarito. Si mi mamá me hubiese puesto Margarito, le pego. Casi me dice Margarita. Menos mal que es Margarito, pero bueno. Yo le pegaba a mi mamá si me pone Margarito. Pero bueno.
Hay cada nombre. Entonces tenemos que marchar confiando en Dios y marchar haciendo ¿qué? Buenas obras. No nos queda otra, hermanos. Mire, lo pasado, pisado. Yo me convencí, dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Esta pastora estuvo 10 años y dijo, yo nunca me voy a casar. El esposo murió a los 50 y a los 60 ella se casó. La otra pastora que movió la escalera se casó al año. Ahora, a mí, en mi caso, me tomó 50 años adiestrar a mi esposa. La tuve que adiestrar, la tuve que calmar, la tuve que domar. Y después me voy a encontrar otra para domar otra. ¿Cómo? Dime, Manuel. Felipe, dame una solución. Está difícil, ¿verdad? ¿Qué dice Manuel? Después de 50 años que recién la tengo domada, creo que la tengo domada, hasta creo yo que la tengo domada, no tanto, ¿verdad? No. ¿Tengo que empezar con otra que me va a querer domar ella a mí? ¿Qué hago? Aconséjame. Mira el consejo que me da Manuel. Usted, hermano Gómez, ¿qué dice? Pero ahora porque la tiene al lado. Y quiera Dios que en 10, 20, 30 nunca se vaya. Y si se va, hermano, ¿qué hace usted? Si a usted a mí me dijo en secreto, pastor, usted me va a casar acá. Si yo, así me dijo, ¿verdad? No, que se va a casar usted. ¿Se va a casar? Está esperando que conteste su esposa. No, él. ¿Usted se va a casar otra vez? ¿Qué dice usted? ¿Y usted se quedaría sola? Imposible. ¿Pero se quedaría sola? Esta pastora decía lo mismo y pasaron 10 años y se casó. Está difícil la cosa. ¿Qué dice usted, hermana Elena? ¿Verdad? ¿Qué dices tú, Floridelma? No, tú estás sola, pero ¿qué dices? ¿Es feo estar sola? Abelina, ¿es feo estar sola?
Pero, claro, ahí está. Pero la pregunta ¿es feo estar sola? Sí. Herm- Hermana Jaro, usted ya dio el testimonio, ya lo conocemos, pero ¿es feo estar sola? Es feo. Perdón, corten ahí la grabación, ¿eh?